Bienvenidos a este video en el que vamos a comenzar a ver métodos de conteo. Si tenemos un conjunto finito, muchas veces nos interesa saber la cantidad de elementos que posee. Por ejemplo, ¿cuántas patentes diferentes hay con el formato de 2 letras, después 3 dígitos y últimas 2 letras más? O, por ejemplo, ¿de cuántas formas diferentes puedo obtener 8 puntos al lanzar 2 dados? ¿Qué probabilidad hay de obtener 8 puntos? Todas estas cuestiones las vamos a poder responder después de ver este tema. La cantidad de maneras diferentes en que puede ocurrir un determinado evento está relacionado directamente con el tema de la probabilidad. Hace más de 200 años, el matemático francés Pierre-Simon Laplace definió la probabilidad de que ocurra un suceso A, que solo puede ocurrir en un número finito de modos y que todos los resultados son equiprobables, de esta forma, como un cociente entre la cantidad de casos favorables y la cantidad de casos totales. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, que al lanzar un dado equilibrado al aire, la cantidad de posibles resultados es 6, porque puede salir cada uno de esos números. Entonces, la probabilidad, por ejemplo, de que salga un 4 va a ser 1 en 6. Vamos a empezar a ver los principios de conteo. Este, que se llama principio del producto, consiste en lo siguiente. Si tenemos un experimento que lo podemos separar en varios pasos, ¿no? R pasos, donde el paso 1 se puede realizar de N1 formas, el paso 2 de N2 formas y así sucesivamente hasta el paso R de NR formas. La cantidad de formas totales en que lo podemos resolver es el producto de todos esos números. Y por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Si se lanza al aire una moneda y al mismo tiempo también se arroja un dado, ¿cuál es la cantidad total de resultados diferentes que podemos tener? Lo separamos en dos etapas. Por un lado, vamos a pensar en la tirada de la moneda, que tiene dos resultados posibles. Puede salir cara o seca. Como segundo paso, la tirada del dado, que ¿cuántos resultados tiene? 6. Entonces, el total va a ser el producto de los dos. 2 por 6, 12 resultados diferentes. Veamos ahora el segundo principio de conteo llamado de la suma. En este caso nos dice que tenemos un conjunto con N1 elementos, otro segundo conjunto con N2 elementos y así hasta un conjunto R con NR elementos. Lo que queremos saber es la cantidad total de elementos que hay entre todos estos conjuntos. Si son justamente disjuntos, eso significa que no tienen intersección, la cantidad total de elementos que va a haber entre ellos es la suma de sus cardinales. Te veamos un ejemplo. Si queremos saber la cantidad de números de 3 cifras que comienzan con 8 o con un 5 y siguen con un 2. Acá no puede haber números en común porque los que empiezan con 8 no van a empezar con 5 o 2. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos definir dos conjuntos, uno de los que comienzan con 8, otro de los que comienzan con 5 o 2. ¿Cuántos hay que comienzan con 8? Bueno, veamos. La primera cifra es 8. La segunda puede tomar cualquiera de los 10 valores y la última también. 10 en la segunda, 10 en la tercera, por principio del producto, son 100. Entonces de estos tenemos 100 elementos. El otro conjunto, que son los números que empiezan con 5 o 2, hay 10 formas de terminarlos. Acá entonces el cardinal es 10. Por lo tanto, ¿cuál es la cantidad total? Va a ser la suma 110 números. Pero, ¿qué pasa si los conjuntos no son disjuntos?
¿Cómo podríamos calcular la cantidad total de elementos en ese caso? Veamos el siguiente principio. Primero lo veremos para dos conjuntos y luego avanzaremos. Si tenemos dos conjuntos que ahora no van a ser disjuntos, es decir, van a tener una intersección, y queremos saber el cardinal de la unión, ¿cuántos elementos hay en total entre estos dos conjuntos? ¿Qué tenemos que hacer? Si nosotros sumáramos el cardinal del primero más el cardinal del segundo, la parte en común, que acá se ve en color verde, estaría siendo contada dos veces. Entonces la vamos a restar una vez. De esta forma tendremos la cantidad correcta. Por eso este principio se llama de inclusión-exclusión. Se incluyen, se suman los cardinales de los conjuntos y se resta, se excluye el de la intersección. Veamos este ejemplo. ¿Cuántos números del 1 al 100 son múltiplos de 3 o de 5? Justamente acá hay intersección, hay múltiplos comunes. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? El primer conjunto son los múltiplos de 3. ¿Cuántos números múltiplos de 3 hay del 1 al 100? Bueno, si lo dividimos por 3 son 33, hay 33. Y de múltiplos de 5 tenemos 20. Pero hay algunos que son comunes. ¿Quiénes son los de la intersección? Los múltiplos de 15, los que son a la vez de 3 y 5. ¿Y cuántos hay? Hay en total 6. Por lo tanto, la cantidad de números múltiplos de 3 o de 5 van a ser 33 más 20 menos 6, que esto da 47 números. Si tuviéramos tres conjuntos, acá está el diagrama, vamos a ver cómo hacer para obtener el cardinal de la unión de los tres. Si primero sumamos los tres cardinales, hay muchas partes que las estamos contando dos veces o más, ¿no? O tres, la intersección triple. Entonces, podemos restar las intersecciones de A2. Restamos las tres intersecciones de A2. Pero, ¿qué está pasando? La intersección común de los tres ahora no se está considerando. Por lo tanto, habría que agregarla. Tenemos que agregar la intersección de los tres. Y ahí sí, cada parte está considerada una única vez. Acá también se nota bien por qué se llama principio de inclusión-exclusión, ¿sí? Se incluyen los de 1, se restan las intersecciones de A2, se suma la de A3. Por ejemplo, les dejo este ejercicio para que piensen. Acá les pongo la respuesta. Y si tuviésemos 4 conjuntos, que el diagrama sería así, acá están todas las zonas posibles que hay, ¿cómo les parece que haríamos? Hacemos honor al nombre de este principio, ¿eh? Vamos a incluir los cardinales de A1. Restamos los de A2, que son estos 6. Sumamos las intersecciones de A3 y restamos la única que hay en este caso de 4. Bueno, y generalizando, podemos escribirlo así, para cualquier cantidad de conjuntos. Les dejo ahora propuestos estos dos ejercicios que cada uno tiene su respuesta para que practiquen esta parte. Espero que les haya sido útil y nos encontramos en la segunda parte. Hasta pronto.